Good morning students and welcome to another class of mathematics. El día de hoy les enseñaré un tema que podrás aprender tú y todos de una manera muy fácil y sencilla. Let's begin. Les he preparado un tema que he denominado rectas y puntos notables de un triángulo, pero ustedes se preguntarán, ¿qué son las rectas y puntos notables de un triángulo? Es muy sencillo de entender, pero vamos paso a paso. Primero conceptualicemos lo que son las rectas notables de un triángulo. Y la geometría nos dice que son rectas que se dibujan en un triángulo cualesquiera que éste sea y que cumplen con una característica específica. Como estamos hablando en plural, quiere decir que vamos a tener una clasificación de estas rectas notables, las cuales son mediana, mediatriz, altura y bisectriz, cada una de ellas con una característica especial. Entonces, ahora es conveniente hablar sobre los puntos notables de un triángulo. ¿Por qué? Porque están relacionados directamente con las rectas notables de un triángulo al ser los puntos de intersección de estas dentro del triángulo. Como hay 4 rectas, va a haber 4 puntos: el baricentro, circuncentro, ortocentro e incentro. Con todo lo mencionado anteriormente, es tiempo de definir y dibujar las rectas y puntos notables de un triángulo. Let's continue. Mediana. La mediana es la recta que se dibuja desde el punto medio de los lados de un triángulo y que va hasta el vértice opuesto. La intersección de estas medianas se denomina baricentro. Para reforzar este conocimiento vamos a la práctica y vamos a construir estas rectas y puntos. Para eso necesitamos de tu libreta, de tu lápiz y de tu regla. Entonces, chicos, vamos a comenzar a dibujar estas rectas notables llamadas medianas del triángulo, y para eso necesitamos dibujar un triángulo. Ustedes ya saben la clasificación, entonces únicamente dibujan un triángulo y nombran sus vértices con las letras mayúsculas, obviamente, como ya habíamos aprendido en clase. En este caso voy a poner A, B y C. Entonces vamos a comenzar parte por parte de la definición de mediana. Y decía que era la recta que se levanta o se dibuja desde el punto medio de cada lado del triángulo. Entonces tenemos que medir cada lado del triángulo con la regla y ponerle en el punto medio. Por ejemplo, el lado BC mide 11 centímetros, le marco en el 5,5. El lado AC, en este caso de mi dibujo, mide 13,6 y le pongo en el punto 6,8. Le hago la marcación de ese punto para poder yo ahora sí levantar esa recta que me decía que va desde el punto medio de un lado al vértice opuesto. Entonces, del lado AB el vértice opuesto es el C, del lado AC el vértice opuesto B y del lado BC el vértice opuesto A. Entonces, así es como nosotros vamos a dibujar estas medianas en un triángulo, y obviamente sabemos que la intersección de estas medianas se le denomina el baricentro. Entonces, ya sabemos cómo dibujar unas medianas. Van desde el punto medio de cada lado al vértice opuesto y la intersección de estas nos da el baricentro. Continuemos con lo que es la mediatriz, y nos dice que es la recta que se dibuja desde el punto medio de los lados de un triángulo, pero de forma perpendicular. La intersección de estas mediatrices se denomina circuncentro. Vamos a la práctica, y para esto tú necesitas de tu cuaderno, de tu lápiz y de una escuadra. Ahora vamos a dibujar las rectas mediatrices del triángulo ABC, pero para esto necesito recordar la definición que les di hace ratito. ¿Lo recuerdan? Yo sé que sí. Son rectas que se levantan o se dibujan desde los puntos medios de cada lado del triángulo, pero de forma perpendicular. Para eso, como primer paso, necesito medir los lados del triángulo y marcar el punto medio de cada uno de ellos, como yo lo he hecho. He marcado el punto medio del lado AB, del lado AC y del lado BC. Es ahora cuando tenemos que levantar las rectas perpendiculares a esos puntos. ¿Pero cómo lo hacemos? Con la ayuda de la escuadra. Como dato curioso, la escuadra nos ayuda a levantar rectas perpendiculares, obviamente asentándole sobre uno de los lados del triángulo, como podemos observar, porque forman ángulos de 90 grados. Quiere decir que se han unido dos lados de forma perpendicular. Entonces, le ubicamos a esa escuadra en cada uno de los puntos que nosotros marcamos y trazamos esas rectas perpendiculares como tal. Le asentamos en el punto medio del lado AC y levantamos la recta perpendicular a ese lado, y así hacemos con todos los otros dos puntos.
Cuando veamos y hayamos marcado esto, si se pueden observar en el video, yo he prolongado estos lados. ¿Por qué? O estas rectas. Porque no siempre, en el caso de las rectas mediatrices, la intersección va a estar dentro del triángulo, también puede estar fuera. Esa es una de las características de las rectas mediatrices. Su punto de intersección puede ser interno o externo, ¿sí? Entonces, hagamos otro recuento de lo que les acabé de decir. El punto en donde se intersectan esas mediatrices, ¿cómo se le denominaba? Recordemos un poco. Claro que sí. Ese punto de intersección de las rectas mediatrices se le denominaba circuncentro. Entonces podemos dar como conclusión que el circuncentro puede estar dentro o puede estar fuera del triángulo sin ningún problema. Es tiempo de hablar de la altura. ¿Qué es la altura? Es la recta perpendicular que une un lado del triángulo con su vértice opuesto. Ahora, el punto notable es la intersección de estas alturas, denominado ortocentro. Ahora es tiempo de construirlo y lo que necesitas para esto es de tu libreta, nuevamente de tu lápiz y de tu escuadra. Es momento de trabajar con otra de las rectas notables del triángulo, la cual denominábamos altura. Esta altura siempre se va a trazar de forma perpendicular de un lado de un triángulo al vértice opuesto. Para esto necesitamos de la escuadra porque nos ayuda a crear estas rectas perpendiculares. Ahora voy a trabajar con el lado AB. Voy a alinear perfectamente la escuadra con ese lado de la siguiente forma. ¿Por qué? Porque necesito desplazar mi escuadra a lo largo del AB sin modificar nada, sin desalinear, de manera que el otro lado de la escuadra coincida con el vértice opuesto del lado AB. Y ya tenemos perfectamente alineado y chocando el vértice C. Es ahora cuando trazamos esa recta perpendicular, la cual denominamos altura. Asimismo vamos a hacer con el lado AC. Ponemos y alineamos la escuadra con el lado AC y trazamos la recta perpendicular que vaya hacia el vértice opuesto, que en este caso es el vértice B. Y también hacemos de la misma forma, sin alterar el procedimiento que les estoy indicando, con el lado BC. También le ponemos y le alineamos la escuadra y le trazamos la recta perpendicular. Si es que ustedes lo realizan bien, siempre va a haber un punto de intersección. Miren cómo yo estoy dibujando. Ahora, cuando ya termine de dibujar, es cuando he terminado de trazar todas las rectas notables de ese triángulo denominadas alturas. Y para recordar un poco, el choque de estas alturas o la intersección que tienen estas alturas, nosotros íbamos a denominar como ortocentro. Ortocentro, una de las características fundamentales es que puede estar dentro del triángulo o puede estar fuera. No tiene, es relativo, puede estar dentro como puede estar fuera. Sí, eso depende de cómo esté dibujado el triángulo. Y finalmente vamos a definir lo que es la bisectriz y es la recta que divide a los ángulos de un triángulo en dos partes iguales. La intersección de estas bisectrices se denomina incentro. ¿Estás preparado para construirlo? Yo sé que sí. Para esto lo que necesitamos es de tu cuaderno, de tu lápiz, de tu regla y se añade lo que es el compás. Por último voy a trazar lo que se le denominan las bisectrices. Como ustedes saben, es la recta que divide a cada uno de los ángulos del triángulo en dos partes iguales. Para eso me ayudo del compás y abro una longitud moderada, ni mucho ni poco. Ahora le ubico en cada uno de los vértices del triángulo. Voy a empezar con el A. Como pudieron observar, creé un arco de circunferencia, que quiere decir esa curvita que dibujé. ¿Por qué? Porque sin modificar el compás voy a irme en la intersección que ha habido de esa curvita que dibujé con los lados del triángulo. ¿Para qué? Sin modificar el compás me va a dar lo que se le denomina la intersección de dos curvas o dos arcos de circunferencia. ¿Por qué realizo esto?
Gracias a que se intersectan en un punto y si yo ese punto le uno con el vértice con el que comencé, obviamente nos ayudamos de la regla, lo que nos va a dar es esa recta bisectriz de la que les hablé, que divide al ángulo en dos partes iguales y podemos observar que sí, a simple vista, si yo le trazo ya la recta desde el vértice A y que pase por la intersección de esos dos puntos, se divide el ángulo en dos partes iguales y ese mismo procedimiento sigo tanto para el vértice B como para el vértice C. Es ahí cuando nosotros hemos dibujado y hemos trazado lo que se le denominan las bisectrices del triángulo. Y como saben, el punto de intersección de estas bisectrices, se les denominaba el incentro. Y este incentro siempre se va a ubicar dentro de mi triángulo. Esa es como característica fundamental. El incentro siempre dentro del triángulo y el cruce de las bisectrices. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este video. Espero que hayas aprendido mucho, que pongas en práctica todo lo que te he enseñado, porque mientras más haces, más aprendes. Goodbye and I see you in virtual classes.